Gaza siguen registrándose cientos de muertos diarios. Durante las últimas 24 horas, unos 241 palestinos perdieron la vida tras los bombardeos israelíes, elevando la cifra a casi 21.000. El gobierno israelí había advertido que a la guerra aún le queda camino. El ejército ucraniano lanzó un ataque con misiles de crucero sobre el puerto de Feodosia en la Crimea anexada por Rusia en 2014. Al menos una persona murió durante la ofensiva y Moscú reconoció que como consecuencia un buque de guerra resultó dañado, aunque Kiev asegura haberlo destruido. Con tono sarcástico, el líder opositor ruso Alexei Navalny confirmó su traslado a una prisión del Círculo Polar Ártico, refiriéndose a sí mismo como el nuevo Papá Noel. A través de una serie de publicaciones en la red social X, Navalny detalló su situación y agradeció el apoyo. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en la Franja de Gaza. La cifra de palestinos muertos por los bombardeos israelíes se acerca a los 21.000 luego de que en las últimas 24 horas la ofensiva cobrara la vida de 241 personas, según informó el Ministerio de Salud del enclave. La ONU dice que cientos de miles de personas se concentran cada vez más en el sur y luchan por mantenerse en movimiento mientras continúa la ofensiva y se empeora la crisis humanitaria. Apenas 9 hospitales funcionan parcialmente, pero el personal sanitario no solo lucha contra los bombardeos, también ante la escasez de suministros médicos, medicinas, la insalubridad y la falta de alimentos, agua potable y combustible, lo que está generando nuevas enfermedades. ¿Perder una extremidad o morir? Es la pregunta a la que tuvo que hacer frente Shaima Nabahim, de 22 años, después de resultar herida en un bombardeo israelí. Decidió vivir. Los médicos le amputaron parte de su pierna izquierda. Sentí que había llegado a un punto en el que mi vida había terminado. Solo tengo ganas de salir de Gaza debido a la escasez de recursos y el deterioro de la situación sanitaria. Solo quiero salir para salvar lo que queda de mí. Eso es todo. Una decisión que han tenido que enfrentar cientos de los más de 54.000 heridos, según la OMS, como resultado de los ataques de Israel en la Franja de Gaza. La Organización Mundial de la Salud no ha podido contabilizar las cifras de amputados, pero los sanitarios en terreno señalan el fuerte incremento de amputaciones, cuando la guerra en Gaza va a entrar en su tercer mes. Fuimos testigos de lesiones complejas que no habíamos visto antes, que provocaron la amputación de muchos miembros, especialmente entre mujeres y niños. Muchos sufrieron amputación de sus miembros debido a la gravedad de la lesión y otros cuyo problema empeoró y tuvieron que amputar debido a la falta de los recursos necesarios. El sistema hospitalario gazatí era ya precario antes de la invasión de Israel al enclave palestino. Ahora está colapsado, con solo 9 hospitales funcionando parcialmente. Estoy de regreso en Al-Shifa, el hospital más grande de Gaza, por tercera vez esta semana, donde todavía es un caso de miseria absoluta, con gente que aún está en el suelo, es casi imposible caminar, casos críticos, médicos y enfermeras luchando, gente gritando que necesita sangre para sus hijos que están muriendo. La OMS denunció más de 170 ataques a instalaciones sanitarias y los misiles israelíes han matado a al menos 56 miembros del personal sanitario en Gaza. Una crisis que se agrava a diario con la intensificación de los ataques y la escasez de suministros para atender a los pacientes. Hablamos ahora de la guerra en Ucrania. Este martes, medios rusos reportaron fuertes explosiones en la ciudad portuaria de Feodosia, en la Crimea anexionada en 2014. Según las autoridades rusas, al menos una persona murió en los ataques que ya fueron reivindicados por la Fuerza Aérea Ucraniana. Península de Crimea. Una enorme explosión destruye un buque de desembarco naval ruso. Este video aficionado captó el momento exacto. El ataque en la ciudad portuaria de Feodosia fue reivindicado por la Fuerza Aérea Ucraniana. El acontecimiento más importante de las últimas horas es la destrucción de otro buque de guerra ruso, que se suma al escuadrón de la flota del Mar Negro un día en abril de 2022. Ya han aparecido fotos en las que solo queda el esqueleto del barco. Todo lo demás fue quemado. Rusia confirmó la incursión y dijo que 2 aviones ucranianos fueron derribados tras el ataque, lo que Kiev niega. La península de Crimea fue anexada por Rusia en 2014 y desde que estalló la guerra a gran escala entre Moscú y Kiev en febrero de 2022, Crimea ha sido blanco de simbólicos ataques, como la explosión en el puente que atraviesa el estrecho de Kerch. Este nuevo ataque precedió el balance del último año de la guerra.
El Kremlin proclamó la derrota total de la contraofensiva ucraniana. El principal objetivo era detener la contraofensiva tan anunciada por Ucrania y sus aliados de la OTAN contra las Fuerzas Armadas rusas. Esta tarea se ha cumplido con éxito. Una victoria desacreditada por el jefe del ejército ucraniano, Valery Zaluzhny. Teníamos objetivos bastante ambiciosos para 2023. No me decepcionó el nivel de ayuda extranjera en 2023, por supuesto. No fue la totalidad de la cantidad solicitada, pero nos permitió llevar a cabo operaciones militares con confianza. El Parlamento ucraniano publicó un proyecto de ley que rebaja de 27 a 25 años la edad de movilización de los hombres, una medida que busca fortalecer la contraofensiva. En otras noticias relacionadas con Rusia, el líder opositor Alexei Navalny confirmó su traslado a una aislada colonia penal en el gélido norte del país. A través de una serie de publicaciones sarcásticas en su cuenta de la red social X, Navalny detalló cómo fue el proceso, cuál es su condición y se refirió a sí mismo como el nuevo Papá Noel. Veamos el informe. Conocida como una de las prisiones más duras de Rusia, la colonia penal IK-3 recibe el apodo de Lobo Polar. Está situada por encima del Círculo Polar Ártico, a unos 2.000 kilómetros de Moscú, y ahora es el nuevo hogar del político opositor ruso Alexei Navalny, en paradero desconocido desde el 6 de diciembre. El martes, Navalny publicó en las redes sociales que se encontraba bien y de buen humor. La portavoz de Navalny dijo que no le sorprendía que hubiera sido trasladado en secreto y sin previo aviso. Incluso entre rejas, según su portavoz, Navalny es la mayor amenaza política para Vladimir Putin de cara a las próximas elecciones presidenciales. Lo que ocurre es que en Rusia no hay ninguna ley que se aplique a Alexei. Siempre crean para él condiciones especiales que no tienen nada que ver con la ley. Además, solo intentan hacerle la vida lo más insoportable posible, porque esta cárcel será mucho peor que la anterior. Navalny lleva encarcelado desde enero de 2021, cuando regresó del extranjero a Moscú. Se había estado recuperando en Alemania de un envenenamiento con un agente nervioso, por lo que culpó al Kremlin. Antes de su detención, Navalny hizo campaña contra la corrupción y organizó grandes protestas contra el Kremlin. Ahora cumple una condena de 28 años por extremismo y ya lleva meses aislado. Navalny ha rechazado todos los cargos que se le imputan, según él, por motivos políticos. Argentina comienza este martes las sesiones extraordinarias para aprobar 11 leyes que el presidente Javier Milei no ha podido incluir en su decreto de necesidad y urgencia con el que pretende desregular la economía argentina. Lo hace en medio de una gran oposición. El miércoles los principales sindicatos marcharán para volver a oponerse a las reformas de Milei. Luis Muñoz con los detalles. La política argentina no descansa ni por las fiestas. Este martes inician las sesiones extraordinarias en el Congreso, con las que el presidente Javier Milei pretende aprobar 11 puntos que no pueden ser incluidos en su decreto de necesidad y urgencia, con el que busca desregular la economía y el sector público con más de 300 medidas. Las leyes se tratarán hasta el 31 de enero. Pese a la oposición entre la izquierda e incluso entre sus socios de gobierno, Milei volvió a defender el lunes, día de Navidad, el paquetazo en su cuenta de la red social X, con una frase del expresidente argentino Arturo Frondizi. Pareciera que algunos por sadismo y otros por corruptos quieren mantener encadenados a los argentinos que desean salir de la miseria. Un día antes, en Nochebuena, cerca de 4.000 habitantes de calle se congregaron frente al Congreso de Argentina en una cena colectiva organizada por el Movimiento de Trabajadores Excluidos. Acudieron 1.500 personas más que hace un año, en un país en el que el 40,1% de la población es pobre y cerca del 10% indigente. Cifra que se espera que aumente con las reformas de Milei. En oposición, los sindicatos mayoritarios volvieron a convocar una jornada de paro nacional el miércoles 27 de diciembre. Sería la segunda gran marcha, cuando Milei lleva poco más de 2 semanas en la Casa Rosada. Y cerramos en Colombia con las imágenes del nuevo monumento que rinde tributo a la cantante Shakira y que fue develado hoy en su ciudad natal, Barranquilla. El monumento de bronce de 6.5 metros de altura y unas caderas que no mienten fue presentado en un acto del que hicieron parte los padres del artista. Según la alcaldía local, se da como un merecido reconocimiento a su trayectoria artística y al amor que pregona por su ciudad. Hasta aquí este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación.